Buenas tardes, estudiantes de décimo. Entonces vamos a mirar aquí este tema del transformador. Los transformadores, entonces voy a hacerles un recuento de lo que es el transformador. Aquí tengo los transformadores dibujados, ya los había dibujado previamente, pero antes de explicarles un poco este dibujo, voy a decirles que el transformador pues también se le puede llamar trafo y siempre funcionará para corriente alterna. Bueno, el transformador es el aparato o es el dispositivo que toma la potencia eléctrica alterna de un nivel de voltaje y lo cambia a la potencia eléctrica de otro nivel de voltaje. ¿Sí? Bueno, si por ejemplo, si es un trafo reductor, porque puede ser reductor o elevador. Entonces, si es un reductor, en el caso del voltaje primario, o sea, que el caso de que el voltaje del devanado primario sea mayor que el voltaje del devanado secundario, entonces bajamos la tensión de voltaje, ¿sí? Ahora, si es un elevador, si el voltaje del primario es menor, entonces, y la del secundario es mayor, entonces se hará sin ir a cambiar la potencia o nivel de potencia, o sea, sin cambiar la frecuencia con la que esté entrando la señal de la alterna. Ahora, vamos a mirar aquí un transformador. Esto que hay aquí adentro, estas dos líneas significan, ese es el núcleo ferromagnético, ¿sí? De material ferromagnético. Entonces esto sería el núcleo ferromagnético, ¿cierto? Ferromagnético, sí. También lo conocemos como T1, ¿cierto? Igualmente aquí también lo podríamos colocar como T1, ¿sí? Lo podemos nombrar así. Entonces, eh, estos bobinados son enrollados de cobre, ¿sí? Los bobinados son puros enrollados de cobre. Aquí está representado, entonces, por ejemplo, esta es la coraza de un material especial. Más adelante les digo cómo es el material. Entonces, el núcleo, ese material viene siendo el mismo núcleo, ¿cierto? El núcleo. Entonces, el núcleo ferromagnético, que es el que trata de atrapar el flujo magnético. O sea, este flujo magnético, cuando estas bobinas están funcionando, ellas va viendo un flujo magnético que es y comienza a circular. Entonces, ese flujo magnético, el núcleo lo trata de atrapar dentro del mismo núcleo. Entonces, y aunque no es perfecto, este núcleo, siempre hay algún escape de energía, ¿cierto? Que más adelante vamos a ver de qué se trata, que son las pérdidas en los transformadores. O sea, más adelante miramos cuáles son las tres pérdidas principales que hacen los transformadores. Entonces, el calor que disipa, que es una pérdida, el flujo magnético también tiene una pérdida. Entonces, ahorita vamos a mirar a ver qué es eso. Correcto. Eh, entonces, entonces eh, ahora vamos a mirar cuál es la relación de transformación, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo la relación de transformación en los transformadores. Entonces, tenemos el voltaje en el devanado primario, ¿sí? Aquí en el devanado primario. Lo dividimos en el voltaje del devanado secundario. Y esto es igual al número de espiras, o sea, el número de vueltas que tiene el primario, ¿sí? El número de espiras en el primario sobre el número de espiras en el secundario, ¿correcto? Y eso es igual a A. ¿Pero quién es A? A la A la llamamos nosotros relación de transformación. Ojo, A es igual a relación de transformación.
transformación. Esa es la relación de transformación. Cuando uno le pregunta cuál es la relación de transformación de este devanado, entonces hay que relacionar esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en muchos transformadores, entonces poseen un devanado terciario, ¿cierto? O un tercer devanado. Entonces, se marcan con líneas horizontales aquí, se marcan con líneas horizontales, en caso de que haya un devanado terciario, ¿sí? Y entonces, bueno, lo marcan con horizontales y los devanados son, bueno, son bobinas que están con un número de vueltas específico tanto en el devanado primario como en el devanado secundario. Entonces, vamos a mirar aquí, vamos a mirar acá, vamos a mirar aquí cómo hacemos un ejemplo y siempre vamos a encontrar la siguiente relación. Por ejemplo, aquí tenemos un devanado, así de esta manera. Tenemos un devanado que está a 220 voltios, ¿sí? Y aquí tenemos entonces el ferroso, el flujo tenemos nosotros ahí, aparte del núcleo, ¿cierto? Y tenemos otro transformador que tiene un devanado secundario y entonces nos piden a que hallemos el voltaje de ese. ¿Cuál será nuestro voltaje? Entonces hay que tener en cuenta que siempre los transformadores traen una relación, digamos una relación que, por ejemplo, 3:1, 6:1, etcétera, o 7:2, esas son relaciones, ¿cierto? Vamos a suponer que este transformador viene con una relación de 5:1. ¿Qué quiere decir eso? Que este 5 es el primer transformador, tiene más número de vueltas, de espiras, que el secundario. Entonces el voltaje aquí es más alto, 220. Vamos a ver cuánto es el voltaje en el secundario. Entonces siempre encontraremos esta nomenclatura así como la relación, ¿cierto? 5:1. Entonces nos indica el número de vueltas de vueltas en el devanado primario. En este caso, pues 5 veces mayor, y nos indica que la fórmula de relación de transformación, entonces, o sea, la fórmula de relación de transformación, entonces A es igual a 5, ¿cierto? A es igual a 5. Esa es nuestra fórmula. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es? Es igual también al número, al número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario, ¿correcto? Entonces, esa es la relación que tenemos nosotros ahí, 5:1. 5:1. Bueno, o sea, es decir, que este es el número de vueltas en el primario, el número de vueltas en el secundario. Ahora vamos a mirar que esa A es igual también. Si es igual a 5 en este caso, entonces también va a ser igual al voltaje en el primario sobre el voltaje en el secundario, o sea, en el transformador secundario, correcto. Es decir que como lo que estamos buscando es el voltaje secundario, estamos buscando el voltaje de este transformador secundario, entonces va a pasar lo siguiente. Entonces despejamos aquí voltaje secundario, ¿cierto? Lo vamos a despejar el voltaje acá, más arribita para que nos grabe. Entonces el voltaje secundario, ¿a qué es igual? Aquí despejando de esta fórmula, aquí de voltaje secundario, ¿a qué es igual? Entonces es igual al voltaje primario, ¿cierto? Al voltaje primario sobre 5. Pero ¿quién es el voltaje primario? El voltaje primario ya sabemos nosotros que es 220. Entonces tenemos que 220 voltios sobre 5. ¿Cuánto nos da esta división? O sea,
220 quinta nos da 44, nos daría 44. En este caso nos daría a nosotros 44 voltios. 44 voltios. Entonces podemos averiguar el voltaje secundario conociendo todas las relaciones. Ahora, ¿cómo funciona el transformador? Entonces, ¿cómo funciona el transformador? Aquí tenemos entonces el mismo transformador. Aquí volvemos acá a ver cómo funciona. Entonces, nos vamos a la ley de Faraday, ¿sí? La ley de Faraday. Entonces, la ley de Faraday, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vamos a mirar primero. Este flujo que hay aquí, que es un escape de energía, de calor, entonces lo llamamos flujo electromagnético, así, flujo electromagnético, ¿sí? Y digamos que en esta salida de las espiras, una salida, aquí está la otra salida, ¿sí? Aquí está la salida del otro y la otra línea, son líneas. Bueno, entonces digamos que aquí hay una tensión inducida. Entonces vamos a mirar según la ley de Faraday, acá. Entonces, ley de Faraday, dice que hay una tensión con esta fórmula. Entonces vamos a trabajar con esta fórmula. Con esa formulita, una tensión inducida. Hay una tensión inducida. Este es el voltaje de la inducción, ¿sí? Este es el voltaje. Es el voltaje inducido, ¿cierto? Inducido. Es el voltaje inducido. ¿A qué es igual este voltaje inducido? Ese voltaje inducido es igual a menos el núcleo, ¿cierto? Por la derivada del flujo magnético, que ya vimos allá arriba en el cuadrito. El flujo magnético sobre la derivada respecto al tiempo. A esto también lo pueden llamar tasa de cambio. Entonces, tasa de cambio de flujo magnético sobre la tasa de cambio con respecto al tiempo. También la pueden llamar diferencial. Entonces, este menos n es el número de vueltas. Tengan en cuenta eso. Ese es el número de vueltas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tenemos un conductor, así, tenemos un conductor, comienza a haber un escape aquí. Tenemos un escape. Entonces, cuando hay un conductor y este transporta corriente eléctrica, aquí está un escape o una conducción de corriente eléctrica, entonces, por medio de este se va a formar un campo magnético, que prácticamente es esto que les estoy punteando aquí, un campo magnético. Ahora, este que es nada más que las líneas de campo magnética establecidas a través de la ley de Faraday, nos indica que si tenemos corriente directa, pues el flujo magnético sería constante, ¿sí? Sería constante. Entonces no funcionaría el segundo devanado. Entonces si sería constante, entonces no habría escape de energía del primer devanado al segundo. Entonces, por eso es que dijimos al principio que siempre funciona con corriente alterna. En la corriente alterna, entonces digamos que esto grave, grave, ¿cierto? La corriente alterna, el flujo, entonces aquí ya entonces el flujo magnético es variable, ¿sí? Correcto. Entonces, de lo cual deducimos que el transformador pues solo funcionará para corriente alterna. Solo es para corriente alterna, ¿sí?
¿Cuál es la idea? La idea de la corriente alterna es que el flujo magnético vaya cambiando, ¿cierto? Vaya cambiando eh, pues con el tiempo de trabajo. Entonces, la derivada del flujo magnético, la derivada del flujo magnético respecto a la derivada del tiempo ya no será cero, ¿cierto? Entonces, podemos ahí entonces nosotros podemos eh, tener una tensión, o sea, tensión, no un voltaje, una tensión. Ahí podríamos entonces tener una tensión. ¿Cómo es esa tensión? Pues una tensión inducida en el lado del devanado que es secundario. Entonces ya la tendríamos en el lado del devanado secundario, una tensión que inducida. Bueno, así que entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es inyectar una corriente en el primario, en el devanado primario. Bueno, y la corriente, bueno, la corriente en ese devanado circula por la bobina y esta crea un campo magnético, que ya nosotros vimos aquí el campo magnético, este campo magnético, ¿sí? Entonces, cuando el flujo magnético se intensifica o se hace más amplio, se hace más grande, gracias al material ferromagnético que es este de acá de la mitad, ¿cierto? Gracias a ese material y trata de encerrarse, ¿no? Ahí, o mantenerse siempre hacia el centro y como busca a dónde dirigirse, si él busca a dónde dirigirse, entonces se dirige a la siguiente bobina, o sea, a la siguiente, esta, se dirige a la siguiente bobina. Y esta por medio de la ley de inducción de Faraday, entonces se tendrá un voltaje o tensión en el siguiente devanado secundario, que es el voltaje inducido. ¿Ya? Entonces por ahora vamos entendiendo. Bueno, según esta formulita aquí que es la fórmula de la tensión, del voltaje inducido, ¿cierto? Que es igual a menos n por la tasa de cambio derivada o diferencial del flujo magnético perdón, con respecto al tiempo. Entonces tenemos también algunas características como son las pérdidas. Entonces, ¿cuáles son nuestras características? Las características son, vamos a mirar, características y les voy a hablar de las pérdidas que había dicho al comienzo, las pérdidas que hay. Entonces, en este caso tenemos la primera característica. ¿Cuál será nuestra primera característica? Miremos bien. Entonces hay pérdidas por efecto Joule. Entonces pérdidas por efecto Joule, así Joule, ¿sí? Se dan de forma directa en el calentamiento de la máquina. Es decir que si se hace circular una corriente a través de la bobina, se va a calentar, por la cual entonces va a haber una pérdida y es decir, la corriente eléctrica o la potencia eléctrica. Sí, hay pérdidas sea por corriente eléctrica o por potencia eléctrica, que se transforman en calentamiento. ¿Sí? O sea, acá se transformaría en calentamiento. Entonces hay pérdida, esa se llama la pérdida de Joule. ¿Sí? Entonces, pérdida en calentamiento, se calentaría todo esto. Listo. La segunda es la pérdida por histéresis. Entonces vamos a mirar aquí, yo les escribo acá pérdidas. Entonces B, pérdida por histéresis. Le escribo bien, histéresis. ¿Qué es una pérdida por histéresis? Pues es más o menos el comportamiento del flujo magnético. ¿Sí me escuchan bien? Comportamiento del flujo magnético que tiene la máquina. ¿Sí? Es decir, que será el flujo magnético el que provoca pérdidas. Ahora vamos a mirar la tercera pérdida. ¿Cuál es nuestra tercera pérdida?
por corrientes de Foucault. Entonces pérdidas por corrientes de, a ver si escribo bien, Foucault, es Foucault, pérdidas por corriente de Foucault. Entonces, ¿de qué se trata esta pérdida? Se trata del flujo que sale a la parte exterior del material, ya que pues ya que este no es el 100% perfecto, ¿sí me entienden? Es decir, este material tiene el material del núcleo tiene una construcción especial, y a pesar de que sea muy especial, de todas maneras va a haber una pérdida, que se llaman pérdidas por la corriente de Foucault, ¿cierto? Entonces ahí les he hablado de las pérdidas. Ahora, el modelo ideal para poder analizar es, a ver, miramos otro papel acá. Entonces, miramos acá. Un modelo ideal para poder analizar un transformador, por ejemplo, ¿cuál es? O sea, el modelo es que siempre van a aparecer así, mire. Van a aparecer así. Y aquí tenemos una resistencia, una bobina. Entonces, por consiguiente, hay ¿cómo es que se llama? Una resistencia por campo magnético. Perdón, tenemos una resistencia y una reactancia. Entonces, aquí tenemos una resistencia en el primario y una reactancia. Una reactancia ya sabemos que es una X del primario, ¿cierto? En el primario. Y tendríamos, digamos que aquí hay un bobinado del transformador. Y igual acá lo vamos a dibujar. Entonces, y digamos que en paralelo tiene entonces una resistencia, y que tiene una bobina en paralelo con la resistencia. A eso lo llamamos la resistencia de campo. Entonces, resistencia de campo y reactancia de campo, ¿sí? Reactancia de campo. Esto es en el voltaje en el devanado primario, ¿sí? El voltaje en el devanado primario, y tendríamos el devanado secundario así. Aquí tendríamos el núcleo. Este es el núcleo. Y aquí igual, una resistencia, un bobinado, listo, y tendríamos el devanado y voltaje en el secundario. Eso es más o menos como lo que se interesaría aquí. Esto lo llaman el acoplamiento. O sea, estos son bobinas. Estos son bobinas acopladas. Entonces, bobinas acopladas. Correcto. Entonces, vamos a mirar aquí en este caso, entonces los transformadores trifásicos. Entonces, como es una conexión delta Y, ¿cierto? Vamos a mirar la conexión delta Y. Entonces, miremos aquí. Les voy a colocar el título aquí debajito para que no nos estorbe ahí arriba, que es muy poco espacio. Entonces, esa es la conexión. Perdón, acá más abajito. Conexión delta Y, ¿sí? Delta Y. Entonces, aquí tenemos una relación. ¿Cómo vamos a conectar nosotros ese transformador? Entonces vamos a comenzar numerándolos. Así. Generalmente son tres devanados o tres transformadores monofásicos, ¿sí? Es necesario que tener tres transformadores de tipo monofásico, ¿sí? Correcto. Entonces vamos a numerarlos. Primero, para nosotros saber cómo conectamos esto, entonces dibujamos, si aquí nos dice que es delta Y, entonces primero sabemos que el de arriba es delta. Entonces vamos a dibujar el delta, aquí ya lo tengo un dibujadito,
y vamos a comenzar a numerarlos. Entonces comenzamos a numerarlos. 1, 1. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. 1, listo. 2, aquí. 2. 3. 1, 2, 3. ¿Cierto? En ese orden. Luego completamos aquí abajo con 4, 5, ¿cierto? Hacemos el 5 acá y 6 arriba. 6. Ya teniendo nosotros ese orden, sabemos que es 6 con 1, 2 y 4 y 3 y 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Completamos la línea, esta línea, esa ya la llamaremos línea 1, aquí la llamaremos línea 2, ¿sí? Y aquí sacamos así y completamos línea 3. Línea 3. Bueno, completamos línea 3, listo. Listo. En el Y, pues no deje mucho espacio, pero bueno, es igual, es la misma cosa. Vamos a empezar. Los numeramos de esta manera. Le cambio de color para que no nos equivoquemos. Para que no nos equivoquemos. Entonces empezamos aquí con el número 1. 1. Aquí abajo, 2. ¿Cierto? 2. Y aquí arriba, 3. En ese orden. Luego seguimos completando. 4 aquí. 4. 5 acá. ¿Sí? Y 6 acá. Olvidé cambiar de color ahí. Entonces el 4, el 5 y el 6, pues yo les cambio de color para no confundirlos. A ver. 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces sigue la situación igual ahí. Este número acá, este es el voltaje de línea. Voltaje de línea, me quedó muy junto, qué pena con ustedes. Línea 1, ¿sí? Línea 1. Este sería línea 2, línea 2. Línea 2. Y el de abajo, línea 3. ¿Y aquí qué es? Entonces esto aquí sería línea, esta línea que hay aquí es el neutro. Neutro, ¿correcto? Entonces, vamos a ver cómo unimos entonces. Ya tenemos las parejitas ahí. Si ya tenemos las parejitas, entonces los numeramos aquí arriba. Entonces decimos en el primero, decimos acá 1, 2 y 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. ¿Sí? Lo mismo en el de abajo. En el de abajo entonces también tenemos 1, 2 y 3. Y completamos aquí arriba diciendo 4, 5 y 6. Des en cuenta que aquí en el triángulo tenemos 2,5, 2,5, 1,4, 1,4 y tenemos 3,6. Mire, 3,6. Igualmente nos va a dar aquí abajo. Entonces tenemos 1, 2, 3 y seguimos aquí completando. Entonces 4, 5, 5 y 6. Las mismas parejas. Listo. Entonces al completar eso, entonces ya sabemos nosotros que la línea bueno, aquí nos faltó nosotros colocar el núcleo que es este que va aquí en la mitad. Entonces núcleo, ¿cierto? Ese es el núcleo. Entonces a esto lo llamamos T1, aquí lo vamos a llamar T2, bueno, pongámoslo por aquí, aquí T2 y T3, listo. Entonces ya teniendo nosotros eso, entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unir. Tenemos 6 con 1, entonces vamos a unir 6 con 1, aquí salimos 6 con 1, 6 con 1, ¿sí? 6 con 1. Y aquí, como este es 6 con 1 se unió, entonces sacamos una línea. Y esa es la línea 1. ¿Sí? La línea 1.
Ahora tenemos la línea 2 que viene a ser, ¿cuál sería la línea 2? Entonces sería 2,4, aquí en el triángulo, 2,4, la línea 2, 2,4, entonces vamos a unir 2,4, mírenlos, aquí están, mire, el 2 y el 4, entonces unimos ahí y sacamos una línea, entonces esa sería la línea 2, esta sería nuestra línea 2, y unimos la siguiente que es 5,3, ¿cierto? Entonces unimos la siguiente que es 5,3 aquí, y aparece entonces la línea 3. Ahí tenemos la línea 1, línea 3. Abajo la misma situación. Entonces tenemos nosotros la línea 1, ¿cierto? Perdón, tenemos entonces el 1 y el 5, ¿cierto? Sí, tenemos nosotros aquí unidos. Vamos a unir primero nosotros, primero, entonces tenemos que la línea 1, pues está al revés. La línea 2, sale de 1, ¿cierto? Sale de 1, aquí tenemos la línea 2. La línea 2 sale de 1, ¿cierto? Que la línea 3 sale de 2, ¿sí? Aquí. Entonces línea 3, y que la línea 1 sale del 3. O sea, aquí la línea 1 aquí sale, aquí la línea 1 sale del 3, entonces del 3 sale, aquí me sirvió esta señal para colocar la línea 1, entonces ¿qué pasa? Que el neutro sale aquí entre ¿quién? Entre el 3 y el 6, porque miren ustedes que entre el 3 y el 6, aquí en el 6 está el núcleo, digamos, y ahí ese es el neutro, ¿cierto? Núcleo, no, neutro, me equivoqué de palabra. Entonces ese es el neutro, ¿sí? Entonces que une a quién, a 4, a 5 y a 6. Entonces 4, 5 y 6, ahí. Entonces ahí se forma el neutro. Listo. Entonces, yo creo que ahí me deben de haber entendido el tipo de conexiones. Es repasarla bien, estudiarla nuevamente. Y bueno, sabemos también que en delta, por ejemplo, sabemos también aquí que, por ejemplo, en delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, ¿cierto? En Y, el voltaje de línea es igual a la raíz de 3, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? A la raíz de 3 por el voltaje de fase. Así es. Entonces, el voltaje de línea, en el primario sobre el voltaje de línea en el secundario, eso define o nos da igual a nosotros lo que es la A. O sea, ya se acuerdan qué es la A, ¿cierto? ¿Qué es la A? A ver, recuerden a ver qué es la A. Entonces ahí les dejo para que recuerden qué es la A, ya la habíamos visto ahí más atrasito, ¿cierto? Entonces, si nosotros despejamos esta A, esa A, nos viene a dar igual a qué? A la raíz de 3,
por el voltaje de línea en el primario sobre el voltaje de línea en el secundario. Correcto. Entonces esa es la relación que tenemos ahí. Es para que ustedes tengan en cuenta, sigan teniendo en cuenta esta fórmula que la dedujimos al principio, la cual no les voy a decir en este momento porque yo la estoy viendo acá, pero ustedes tienen que haberla grabado o en la grabación la vuelven a mirar. Entonces, muchas gracias caballeros, espero que hayan entendido esta parte de los transformadores.